fixa. Entonces, miren, tenemos acá, entonces acá. Primero, pues, debemos de calcular la frecuencia acumulada. Recuerden que para este sumamos, ¿verdad? Entonces, el primero se copia, 30 más 20, ahí es 50. 50 más 15 es 65. 65 más 32 es 97. 97 más 1 es 98. Y 98 más 2 es 100. ¿Qué es el total de datos que nos indica acá en este caso, verdad? Que dice que es una encuesta a 100 personas acerca del número de horas diarias que se dedican a ver televisión. Bien, entonces vamos a calcular la mediana de este conjunto. Y para calcular la mediana, pues necesitamos definitivamente los datos. Primero, debemos de buscar la posición. Y acá fue en donde varios cometieron ese error. Entonces tenemos ahí, miren, la mediana. N dividido 2. Tenemos el número de datos es 100, ¿sí? Y 100 dividido 2 es 50. Bueno, yo había dicho, miren, es el primer número que sea mayor a este. Y yo creo que eso fue lo que se prestó a la confusión, ¿verdad? Porque en sí es el primer número en donde este lo pueda dividir, ¿sí? Es decir, de que sea el primer número mayor o igual, ¿sí? Porque esto es lo que vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Entonces, varios me ubicaron el número 50 en la fila de 65, ¿sí? Porque definitivamente el 65 es el primer número mayor a 50. Pero, si ustedes observan en este caso, acá en la segunda fila está exactamente ese número 50. Entonces, la ubicación de la mediana acá está en la segunda fila, no en la tercera, ¿sí? Está en la segunda fila porque ahí está exactamente la posición 50, que es la que estamos buscando. O sea, nuestro objetivo es buscar ese número en la fila, ¿verdad? En caso de que no esté, entonces va a ser el primer número mayor. Entonces, yo quiero que eso quede claro para que no vayamos a cometer el mismo error en la evaluación, ¿sí? Nosotros buscamos ese número en la frecuencia acumulada. Si no está ese número como tal, entonces es el primer número mayor a él. Entonces, ya que encontramos ahí esa fila, entonces vamos a calcular el límite real inferior. Y para este caso, entonces, el límite real es 2 menos 0.5. Y prácticamente ahí es en donde se viene arrastrando todo el error, ¿verdad? Porque el hecho de no encontrar la fila correcta nos deja error en todo el cálculo. Entonces, 2 menos 0.5 es 1.5. También necesitamos la frecuencia acumulada anterior, que acá en este caso entonces es 30. Miren la diferencia, ¿verdad? Y la frecuencia del intervalo acá es de 20. La amplitud sí va a ser la misma. Recuerden que tomamos el límite real, el límite inferior, 2 menos el anterior, aquí dice 0. Entonces la amplitud ahí es de 2. Y ahora vamos a calcular la mediana. Bueno, la ecuación de la mediana nos dice primero que es el límite real inferior. Entonces yo aquí de una vez voy colocando mis datos, 1.5. Más. Luego está aquí entre paréntesis y dice n dividido 2. Entonces ahí va a ir el número 50. A ese se le resta la frecuencia acumulada anterior, que acá es 30. Y esa diferencia se va a restar entre la frecuencia de esa línea, que acá es 20. Y se multiplica por la amplitud del intervalo, que es 2.
Entonces ahora continuamos. Vamos a resolver lo que está ahí entre el paréntesis de una vez todo. Entonces decimos ahí, miren, 50 menos 30 es 20. Y 20 dividido 20 es 1. Por lo tanto, ahí de todo el paréntesis tenemos 1. Y vamos a tener ahí la multiplicación por 2. Entonces tenemos ahí mediana es igual 1.5. Y acá 1 por 2 es 2. Y ahora hacemos ahí la suma. Entonces tenemos 1.5 más 2 es 3.5. Ahí tenemos. Entonces esa es la mediana. Esa es la mediana. 3.5. Bueno. Ahora vamos a calcular la moda, ¿sí? Y fíjense que no siempre la moda y la mediana quedan en la misma fila. Pueden quedar en diferentes filas. Así como en este caso. Recuerden de que la moda, su posición es en base a la frecuencia mayor. Entonces, acá en este intervalo, observen ustedes y me dicen cuál es la frecuencia mayor de este conjunto de datos. 32. Es 32, ¿sí? Entonces, esa va a ser la fila en donde va a estar ubicada la moda. Miren, está ubicada en la cuarta fila. Y hubieron varios alumnos que me la ubicaron en la tercera fila, ¿sí? Me ubicaron la moda en la tercera fila, al igual que habían colocado mal, pero habían ubicado la mediana también, ¿verdad? Entonces tenían tanto mediana como moda en la tercera fila y se dan cuenta que para nada está en estas, ¿verdad? Entonces, vamos ahí a continuar. Vamos a buscar primero nuestros datos y tenemos primero el límite real inferior, ¿sí? Observemos de que aquí nuestro límite inferior es 6 menos 0.5, entonces ahí tenemos 5.5. Ese es el límite real inferior. Luego, acá vamos a tener lo que llamamos delta 1 y delta 2. La definición de delta 1 es la frecuencia del intervalo, que aquí es 32, menos la frecuencia anterior, y la frecuencia anterior aquí es 15. Entonces ahí se desarrolla esa resta. 32 menos 15 es 17. Entonces ese es el valor de delta 1. Delta 2 es de la misma manera la frecuencia, pero en este caso menos la frecuencia posterior, que es 1. Entonces 32 menos 1 es 31. Ahí tenemos entonces delta 1 y delta 2. Entonces, lo único que nos hace falta aquí es la amplitud, que como estamos hablando, miren, del mismo conjunto de datos, aquí la amplitud es la misma y lo podemos notar. El límite inferior es 6, menos el anterior 4, 2. Este dato sí va a ser el mismo, ¿sí? La amplitud sí es el mismo para la mediana y la moda. Miren, ahí sí es lo mismo. Ahora en lo otro, sí. Pues vamos aquí con la ecuación de la moda y la ecuación de la moda nos dice que es el límite real inferior, que acá es 5.5, más, tenemos ahí el paréntesis, y en la parte superior dice delta 1, 17, dividido delta 1 más delta 2, entonces aquí vamos a tener 17 más 31. Y esto multiplicado por la amplitud, que es 2. Entonces, moda es igual
5.5 más. Entonces vamos a resolver ahí. En la parte de abajo tenemos ahí esa suma que es 17 más 31. Y el resultado de esa suma debe dividir al 17. Entonces nosotros debemos hacer ahí esta operación. Arriba tendríamos 17 y el resultado de 17 más 31 es 48. Entonces debemos hacer esa operación. 17 dividido 48. Esto nos da como respuesta 0.35. Y eso se va a multiplicar por el número. ¿Sí? También recordemos, ¿verdad? No se nos olvide que primero debemos de multiplicar. Entonces copio aquí 5.5 más 0.35 por 2. Eso nos da 0.7. Muy bien, 0.7. Y ahora hacemos la suma. Entonces 5.5 más 0.07. Y eso nos da 6.2. Entonces ahí también. Ese es el valor de la mediana y ahí tenemos el valor de la. Así es como se resolvía la mediana y la moda para para este conjunto de datos. Muy bien. No sé si hay alguna duda. No. Entonces, como les digo, la hoja de trabajo pues va a ser lo mismo, ¿verdad? Aquí dice cuartil 1 y cuartil 3, pero yo necesito que calculen la mediana y la moda. La segunda, que aquí dice que es la oficina de censo, aquí sí, va a ser para las dos. Entonces, aquí tienen que calcular las dos tablitas, ¿verdad? Pero sí, me van a hacer favor de sí calcular ambos, porque encontré varias hojas de trabajo en donde solo me calcularon la mediana o solo me calcularon la moda. No, eran las dos situaciones, mediana y moda para ambos conjuntos, ¿sí? Entonces, recuerden, la semana pasada trabajamos que las mujeres iban a resolver con la frecuencia de mujeres y los hombres iban a resolver con la frecuencia de hombres. Ahora vamos a intercambiar. Entonces, los hombres van a trabajar con la frecuencia de las mujeres y las mujeres van a trabajar con la frecuencia de los hombres. Y quisiera tratar algo que me pareció peculiar. No sé si las mujeres tuvieron alguna dificultad para calcular la moda aquí en este conjunto. Si es que alguna se dio cuenta. Había dos, profe. Igual. Habían dos que tenían la misma frecuencia, ¿verdad? Entonces, creo que solo encontré un trabajo en donde sí había calculado la moda para los dos intervalos. Miren, la moda ahí está en esos dos. Entonces, en este caso, se tienen que calcular ambas, ¿sí? La moda para la fila número 5 y también la moda para la fila número 4, ¿sí? Recuerden que cuando trabajamos el concepto de moda, vimos que los conjuntos pueden presentar varios tipos de moda. Respecto a la moda, pueden ser podemos decir así, que digamos que representa que solo hay uno, está bimodal,
puede ser trimodal o decir que es amodal. Amodal es cuando ninguno de los números es mayor a otro, todos los números son iguales. Unimodal cuando solamente tenemos una moda, como ha sido en el caso de los otros que hemos resuelto. Y en este caso, esa frecuencia para las mujeres es bimodal. Entonces, cuando tengamos algún conjunto, ya sea bimodal o sea trimodal, hay que calcular la moda para cada uno de los conjuntos, porque entonces ahí vamos a poner cada una de las respuestas. Y esa era la manera. No es, como tengo aquí, entonces voy a escoger solo uno de ellos, ¿sí? O voy a sacar un promedio. No, ahí no se saca promedio, sino que se calcula la moda para cada uno de los conjuntos de datos. Muy bien. Siendo así, vamos a pasar a explicar un poco acerca de los cuartiles. Entonces así ustedes ya van a tener una introducción a este tema. No sin antes, hay algunas lecciones, recuerden de que ya tienes un conjunto de datos de este tipo para que ustedes calculen a los tres, ¿verdad? Media aritmética, mediana, moda. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Se calcula sumando todos los valores, ¿sí? Entonces ahí sería, ¿cuál sería el valor de esa suma? 32. Muy bien, 32. Y ese número 32 se divide entre el total de datos que hay acá. En este caso hay 7 datos. Entonces se divide 32 entre 7. Y esto nos da 4.57. Muy bien, 4.57. Ese es el valor, 4.57. La mediana en este conjunto es sencillo, recuerden de que es la mitad, ¿verdad? Es 4. Si tuviéramos un número más, por ejemplo, aquí hubiera un 10, entonces el conjunto sería par y entonces tendríamos que sumar estos dos datos centrales y dividirlos entre 2 y la mediana sería su promedio, ¿verdad? Esto para que recuerden cómo sería en ese caso. Y la moda en este caso es claro, ¿verdad? Que es el dato que más se repite y acá es el número 4. Hasta en eso nos tenemos que fijar también, ¿sí? Y tal vez hago un ejemplo de la otra tablita que también vi errores ahí en cuestión a cálculo de moda y de la mediana. Bien. Cuando tenemos el segundo conjunto de datos, es en donde tenemos los valores. Aquí está X y la frecuencia. Entonces, por ejemplo, que tuviéramos los números 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tener definitivamente un total. Digamos de que el 2 tiene una frecuencia de 2, el 3 una frecuencia de 5, el 4 de 3, el 5 de 7, el 6 de 2, el 7 de 1. Para la mediana definitivamente vamos a tener que calcular acá la frecuencia acumulada. Entonces voy a hacer una vez aquí la casilla para calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada sería ahí. 2 más 5 es 7, 7 más 3 es 10, 10 más 7 es 17, 17 más 2 es 19 y 19 más 1 es 20. Entonces en total aquí hay 20 datos. Para la media aritmética
es multiplicar la frecuencia por el dato. Eso se hace en una columna más, ¿verdad? Entonces, ahí. Vamos a multiplicar entonces los valores y luego cada uno de esos valores que obtenemos se suman para poder calcular la media aritmética. Entonces ahí tenemos, en el primero tenemos 2 por 2, que es 4, en el siguiente es 3 por 5, es 15, 4 por 3 es 12, 5 por 7 es 35, 6 por 2 es 12, 7 por 1 es 7 y ahora sumamos esas 6 cantidades. Entonces ahí decimos, bien, muchas gracias. Entonces, ya con ese valor, entonces vamos a calcular la media aritmética. Y en este punto recuerden de que es dividir entre el total de datos. Entonces se debe de dividir el 85 entre el total de datos que es 20. Entonces por acá voy a colocar el símbolo, que es la X con una barra encima, 85 dividido 20. Eso nos da 4.25. muy bien, 4.25. Y entonces esa es la media aritmética. Ahora, la mediana. Aquí está en donde habíamos dicho, miren, la mediana nosotros vimos que es n dividido 2, pero yo le dije, esto solo me da la posición, ¿sí? Esto solo me da la posición. Entonces aquí dice 20 dividido 2. Esto es 10. Ese número 10 no significa que la mediana es 10. Ese número 10 significa que la mediana está ubicada en la posición 10. Eso es lo que significa. Y al igual que en los datos agrupados, que fueron las tablitas que trabajamos, la mediana aquí, esa posición la vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Entonces miren, en este caso, justamente está acá el valor 10, ¿sí? Ahí en esa fila está el valor 10. Si no estuviera, igual, como ya les dije en los datos agrupados, entonces va a ser el primer número mayor a esto, ¿verdad? Entonces aquí está. Una vez que ya ubico la fila ahí, entonces digo, bueno, entonces está ahí en esa fila, entonces el valor de la mediana es 4. Y esta respuesta es la que ustedes me deben. La mediana es igual a 4 porque ese es el valor de. Si en el examen ustedes solo me dejan el valor de la posición, lamentablemente se lo voy a tener que colocar malo porque por eso lo estoy repitiendo, ¿sí? Debe de ser el dato, no la frecuencia. Esto es posición que me ayuda a saber en dónde está ubicado. Entonces, una vez lo ubico, entonces mi dato presente ahí, ese va a ser la media. Y lo mismo pasa con la moda, ¿sí? Recuerden, la moda está ubicada en la mayor frecuencia. Aquí la mayor frecuencia, evidentemente, es el número 7. Pero eso no significa que el número 7 sea la moda. O sea, si ustedes vienen y me dicen la moda es 7 porque esa es la mayor frecuencia, eso va a estar malo, ¿sí? Ese solo es el concepto. La mayor frecuencia es el concepto. Entonces, ¿cuál debería de ser ahí su respuesta? El dato. El dato que tiene esa frecuencia. Entonces, la moda en este conjunto sería 5. 5 porque es el dato que tiene la mayor frecuencia. Eso debemos de tenerlo claro ahí. Y ya pues de la
La mediana y moda, ya vimos ahí los otros ejemplos, ¿verdad? Ya solamente de su hoja de trabajo, solo les va a hacer falta a ustedes completar, como le dije, de la segunda tablita que tienen en su hoja, los hombres van a trabajar la frecuencia de la columna de mujeres y las mujeres van a trabajar la frecuencia de la columna de hombres. Eso es lo que deben de hacer y van a calcular la mediana y la moda, no cuartil 1 y 3, porque eso ya no lo vimos, les recuerdo, lo vamos a comenzar a ver en el cuarto bloque, que ya es tema de fractiles. Entonces, ahí vamos a estar terminando. Estudien, ¿sí? El día